Hola, ¿cómo están? Soy Juan Vallejos Croqueville, periodista y persona que no sabe manejar. ¿Y por qué digo eso? Porque estoy acá con Luis de Grant, director de la Escuela de Ingeniería Industrial de la Universidad Diego Portales y también expresidente de Metro. Así que ya va entendiendo un poco hacia dónde va esta conversación. Luis, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Les gusta saludarte, Juan. Qué bueno. Luis, una pregunta. ¿Se viene algo ahora, una legislación en torno a las aplicaciones de transporte que yo estoy utilizando mucho? Y siento cierto temor en algunas personas en lo que podría pasar. Te lo pregunto firme. ¿Van a haber menos autos si es que se aprueba la legislación tal como está? Sí, tal como está el reglamento que está empujando el Ministerio de Transporte, lo que hace básicamente es eliminar el 90% de los autos que funcionan bajo aplicaciones, ya sea Uber, Cabify, Didi, InDrive, hay otras que funcionan más en regiones, ¿sí? Elimina como el 90%, dado la antigüedad que está exigiendo, que es 7 años máximo, la cilindrada, que son 1.400 centímetros cúbicos como mínimo, y la licencia profesional de los conductores. Entonces, si tú sumas esas 3 restricciones del nuevo reglamento que está empujando el Ministerio de Transporte, significa dejar fuera el 90% de los conductores, que son más de 100.000 personas, y como al 90% también de los pasajeros que hoy usan las aplicaciones, lo está dejando sin servicio. Y me imagino que por leyes de oferta y demanda eso hará aumentar el precio de los que usamos las aplicaciones. Absolutamente, y no solo va a aumentar muchísimo el precio, que puede ser 3 veces, sino se va a concentrar en aquellas comunas más pudientes, por decirlo de alguna forma. Estás dejando fuera comunas rurales, comunas periféricas, como Maipú, como Quilicura, como Puente Alto, como Padre Hurtado, Melipilla, en regiones también. Sí, eso te iba a decir, en regiones. Yo soy de región, muchos lo saben, y a diferencia de Santiago, que es una gran ciudad unida de por sí, en regiones nos encontramos con ciudades que tienen barrios o sectores que están como desconectados, áreas rurales, y que a veces la solución para llegar a esos lugares es Uber. ¿Qué va a pasar con ellos? Afuera nomás. Bueno, efectivamente, en muchos casos hay transporte público, hay micros alternativas, pero que se demoran mucho más en materia de tiempo de viaje y que pasan, no sé, cada 1 hora, cada 40 minutos. Entonces te aumenta los tiempos de viaje y te aumenta el tiempo de espera muchísimo. Y además deteriora la calidad del servicio porque el estándar no es el mismo. Y la seguridad. Mucha gente espera en su casa que llegue la aplicación en vez de estar esperando en un paradero de micros que muchas veces puede ser riesgoso. Lo otro que encuentro como nada que ver del reglamento, y disculpen aquí la opinión, pero se están exigiendo esos años de antigüedad a un auto que yo podría entender las razones. En regiones la gran mayoría de los autos no son tan del año como son acá en Santiago. Entonces, encuentro que es súper discriminador para las regiones desde un punto de vista muy santiaguista, digamos, de esto. Absolutamente. O sea, Santiago tiene oferta de transporte muy superior a muchas regiones, o sea, con un metro que tenemos que funciona bien, un transporte que está altamente subsidiado, entonces por ahí no va el tema. Entonces, acá, como te decía, le pega muy fuertemente a regiones, los tiempos de viaje, los tiempos de espera, los estándares de seguridad, a mujeres, a gente adulta, tercera edad. Entonces yo creo que además están regulando sin información, que eso es lo más preocupante. Lo otro que me llama la atención es que, a ver, tampoco es que no haya vuelta atrás y que todos vamos a morir sin aplicaciones de transporte y esas cuestiones, pero ¿qué se puede hacer en este contexto? Porque te cuento, Luis, yo estuve 1 año viviendo afuera y vi cómo estaba sumamente regulada las aplicaciones de transporte de una manera muy correcta. Tenían sus sectores, los taxis competían casi por igual con las aplicaciones, tenían sus espacios seguros en los aeropuertos. ¿Cómo Chile puede llegar a eso? Yo creo que es tema de voluntad política, nada más. O sea, de hecho, la flota de los vehículos de las aplicaciones, en particular los de Uber, es más nueva que la de los taxis básicos y es un estándar mayor. También son vehículos que en promedio valen 2 millones de pesos más caros. ¿Ya? Y en ciudades de países nórdicos, por ejemplo, el sistema de transporte está absolutamente integrado, incluyendo a las aplicaciones. O sea, tú usas una aplicación en el celular y te vas del metro a un bus, a la bicicleta, a un Uber o una alternativa equivalente. Por lo tanto, es parte integral del sistema de transporte. Claro, y entonces, ya, voluntad política, pero convengamos que también esta discusión de la ley Uber, como le dicen también, viene desde hace ya varios años. No olvidemos las protestas de los taxistas, etcétera. Ya han pasado gobiernos. Es falta de voluntad política de todos estos gobiernos, de un sector. ¿Con quién hay que hablar? Con el Ministerio de Transporte. Acá el responsable de la regulación es el Ministerio de Transporte. Pero ojo, ha cambiado harto el ecosistema, como dicen algunos hoy en día. Tú tomas cualquier taxi básico, esos negros con amarillo, cualquiera, y todos tienen 1, 2, 3 o 4 de las aplicaciones descargadas y la usan. O sea, de hecho no me ha tocado ningún taxista el último año
que no tenga al menos una de las aplicaciones y que la usan como un complemento. O sea, en el fondo se están sumando a la innovación tecnológica. Claro, o sea, y eso también lo vi en otras partes, que trabajan a varias aplicaciones. Entonces, ¿por qué vemos esta situación tal vez como de pseudo ceguera por parte de las autoridades o quién está detrás? Porque si no se regula bien esto, todos vamos a ir perjudicados. Usuarios y también personas que trabajan. Hay mucha gente que está dependiendo en este contexto país del trabajo que están haciendo estas aplicaciones. Entonces, ¿hacia dónde tenemos que apuntar? Yo creo que hay que sumarse a los avances tecnológicos, a las innovaciones. La economía colaborativa llegó para quedarse. No es solo temas de Uber o aplicaciones de transporte, el Airbnb también. Ahora hay personas, se ven increíble, que en materia de almacenamiento, de bodegaje, hay personas que prestan una pieza de su departamento, que prestan el link de su casa para almacenaje, claro, como bodega. Y eso es la economía colaborativa, que es muy beneficiosa porque tiene un costo marginal muy bajo. Exacto. Es decir, es infraestructura que ya existe, ¿ya? Entonces, yo creo que se está perdiendo una tremenda oportunidad de innovar, de avanzar. Se está afectando la calidad de servicio de cientos de miles de personas en todo Chile. Se está afectando una fuente de empleo que es muy importante. Hay un 35% de conductores y conductoras que viven solo de las aplicaciones. Entonces, yo creo que se está legislando a ciegas. El Ministerio de Transporte no tiene la información, no conoce los datos, no conoce los horarios, no conoce la flota, no conoce los viajes y está aplicando una regulación excesiva que va a atentar principalmente en las comunas más periféricas, rurales, con peor conectividad y a unas 100.000 personas que dependen de una u otra forma de estas aplicaciones para subsistir. Luis, tú fuiste presidente de Metro, así que de transporte y esas cosas sabes mucho más que yo. ¿Cuánto afectaría que baje a ese nivel de porcentaje mínimo la cantidad de autos de aplicación en las calles? ¿Puede dar abasto Santiago a esa carencia? Hoy en día no son tantos los viajes que se hacen en estas aplicaciones, ¿ya? El problema es que ocurre en lugares donde el servicio de transporte público, las micros, es muy malo. Entonces las personas se van a demorar el doble en viajar. Si hoy en día con Uber se demoran 15 minutos o 20 minutos, con la micro se van a demorar 40 minutos, una hora. Y además van a tener que esperar muchísimo más rato en sus casas. Entonces, eso asociado a temas de seguridad, estar esperando en un paradero que muchas veces puede ser inseguro, y también el tema del estándar mismo. Si Uber ofrece un estándar que es muy, muy superior al que te ofrecen las micro, entonces por todos los lados, por el lado de los pasajeros, de la calidad de servicio, de la seguridad y por el lado del empleo, esta es una regulación excesiva que va a ser mucho, mucho daño. Yo siempre he dicho que este va a ser el nuevo Transantiago. ¿En serio? ¿A ese nivel? A ese nivel. O sea, yo creo que el impacto negativo sobre las personas más vulnerables va a ser gigante. Y a nivel nacional, me imagino. A nivel nacional, Transantiago al menos fue a nivel de Santiago. Esta es una política pública que está regulando de forma excesiva y que va a tener impactos a nivel nacional. ¿Qué habría que cambiar en ese reglamento como para que no nos volvamos a encontrar un contexto como el Transantiago, que fue caótico ese día, la verdad? Yo creo que lo primero es ir avanzando de forma gradual. Eso es fundamental, ¿ya? Yo creo que la gradualidad te permite ir corrigiendo, te permite ir monitoreando. Y hoy en día el Ministerio de Transporte está regulando a ciegas, no tiene la información. Entonces eso a mí me parece que es bien cuestionable. Pero ¿cómo no va a tener la información el Ministerio de Transporte, el sector de transporte? Pero no tiene la información de las aplicaciones. ¿No la tienen porque no la quieren o porque no tienen un equipo ahí para buscarla? Ahí tienen que conversar las partes, pero no la tienen, o sea, está regulando sin información. Ah, estupendo. Vamos a tener que hablar con el ministro de Transporte entonces. Por supuesto. Pero qué extraño, pues es transporte. Yo me acuerdo, y esto no es por hacer lobby a un sector político para nada, pero yo me acuerdo cuando estaba la discusión en un momento de Uber, cuando fueron estas protestas de taxistas, los ministros estaban muy al tanto. O sea, me acuerdo de Gloria Hood, Errázuriz en su momento, no recuerdo el nombre de los ministros en el momento de Bachelet, pero estaban, o sea, había manejo ahí. Sí, acá no disponen la información, por lo tanto es muy, muy preocupante. Y por lo tanto acá hay que avanzar en forma gradual. Yo creo que hay que sumarse al avance tecnológico, como te decía hace un rato. Acá, por más ideología que tenga el ministro de Transporte, no va a cambiar los avances tecnológicos en todo el mundo. Y las aplicaciones tipo Uber llegaron para quedarse. Y van a seguir aumentando, los taxistas van a seguir incorporándose, todos los taxistas ya están sumándose a estas aplicaciones. Y por lo tanto hay que tratar de enfocarse en la calidad de servicio, en la seguridad del pasajero y también en la información que proporcionan estas plataformas tanto a los pasajeros como a las autoridades. Pero las otras regulaciones son innecesarias, aún reducen la oferta, deterioran la calidad de servicio y van a aumentar significativamente las tarifas de cara al pasajero. ¿Tú usas Uber?
¿O las aplicaciones? No, yo uso metro y scooter para las distancias cortas. Ah, buenísimo. Bueno, yo soy de transporte público y para los carros de fin de semana y distancias largas, aplicación de transporte en el celular, porque como te dije al principio, yo no manejo, decisión personal, la verdad que me daba miedo y nunca aprendí, ya estoy viejo. Pero si no fuera por las aplicaciones, de partida no hubiera podido llegar acá y no hubiera podido trabajar. Entonces, a mí también me preocupa este tema porque es parte de mi fuente laboral. Y yo creo que le va a pasar a muchas personas de distintas realidades, de distintas zonas de Chile, que no van a saber qué hacer con esta nueva regulación. ¿Qué le podrías aconsejar tú al equipo que está viendo el reglamento como para poder llegar a una salida en que todos salgamos beneficiados, usuarios y también trabajadores de estas aplicaciones? Y que se junten con los trabajadores de las aplicaciones, que hablen con los pasajeros, que hablen con los usuarios. No pueden estar regulando desde su oficina sin información. Entonces hay un tema de sentido común, hay un tema también de ideología, aparte de la autoridad de transporte. Piensan que regulando a Uber van a lograr recuperar la pérdida de pasajeros de los buses del Transantiago, y la verdad es que eso no es así. Tienen que ir adaptando a la tecnología, reducir los vehículos o incluso agrandar el tamaño no solo de los Uber, de los taxis colectivos, de los taxis básicos. Tienen que ir generando una mayor flexibilidad, una mayor cantidad de oferta disponible de cara a las distintas necesidades que tienen los pasajeros en distintas comunas y en distintas regiones del país. A mí lo que me preocupa también, Luis, es que si empezamos con estas regulaciones que al final frenan el crecimiento de estas nuevas tecnologías, o sea, si yo soy extranjero y tengo una empresa de una aplicación para transporte, voy a pensarla 2-3 veces de venir a Chile, y no solo con transporte, sino que igual que con otra aplicación que salen todos los años. Bueno, es que ese punto que mencionas es súper importante. Por ejemplo, la transición energética, la incorporación de más vehículos eléctricos. Ya cuando tienes, por ejemplo, aplicaciones como Uber, tú puedes puedes motivar a grandes empresas asociadas al sector eléctrico de proporcionar vehículos eléctricos, ¿ya? Con cargadores específicos, con estacionamiento específico, que tengan trato directo con las generadoras, lo que se conoce como clientes libres, que tienen una reducción de un 30% en los costos de consumo de electricidad, ¿ya? Por lo tanto, puede generar economías de escala y ofrecer un servicio más barato. Pero con esta regulación, por ejemplo, en que se le exige que cada conductor no pueda tener más de un vehículo, lo que es absurdo. O sea, tú podrías tener una pequeña empresa o una mediana empresa con 100 vehículos y que tenga economías de escala en materia de consumo eléctrico, en materia de estacionamiento, en materia de carga de electricidad, ¿sí? Hay muchas otras ventajas. Por lo tanto, lo que mencionas tú me hace todo el sentido. Oye, y ¿toca algún rol? ¿Tiene algún rol el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación y no sé qué más? Porque le crearon un nombre enorme a ese ministerio. Porque yo lo veo como parte de tecnología, pero ese ministerio como que tiene menos peso que un puff. No, la verdad es que el Ministerio de Ciencia y Tecnología y los demás... Sí, así un nombre. No se ha metido lamentablemente en este tema. Yo creo que la transición energética es fundamental. El Ministerio de Energía sí se ha metido, pero no con la relevancia que yo creo que tiene el tema. Yo creo que este es un tema que debe ser empujado principalmente por el Ministerio de Energía y por el Ministerio de Economía, no por el Ministerio de Transporte. Entonces, ¿por qué está el Ministerio de Transporte ahora? Porque el Ministerio de Transporte regula la movilidad mediante el decreto 212, que tiene más de 30 años. Entonces no se ha adaptado, y este es un tema mucho más tecnológico, mucho más económico. No, y aparte que para que estamos con cosas, yo creo que varias autoridades o familiares o cercanos usan estas aplicaciones de transporte. Ahora, si por alguna razón las autoridades del gobierno no están tomando estas aplicaciones de transporte, yo te aseguro que sus asesores y sus equipos comunicacionales para llegar al trabajo, sí, te lo aseguro al 100%. Sin duda alguna. Así que... Y el Parlamento probablemente también. Total, así que autoridades, les digo al tiro que si se aprueba este reglamento, van a llegar todos sus asesores tarde. Se lo digo inmediatamente, porque yo como periodista sé cómo somos con los tiempos. Así que ojo ahí. Luis, ya como un poco para ir cerrando, ¿algún mensaje que quieras dejar tú a las autoridades, a quienes están a cargo de este reglamento y que, no sé, que hagan algo? Que hablen con los conductores, con las conductoras. Son 10.000 conductoras mujeres que son jefas de hogar, jefas de familia, que viven de estas aplicaciones. Que hablen con los pasajeros, que hablen con la gente de regiones, que no insistan en una regulación excesiva que va a deteriorar la calidad de servicio, que va a aumentar las tarifas, que va a aumentar la inseguridad también, porque se va a reducir el acceso a esta alternativa de transporte que es mucho más segura que las micros, por ejemplo. Y se va a volver elitista. O sea, al final va a terminar Las Condes, Vitacura y Lo Barnechea pudiendo tomar Uber o cualquier otra aplicaciones, dado que menos oferta va a irse todo para allá y pueden pagarlo porque va a subir de precio. Así es. E incluso con la exigencia de licencia profesional,
el 85% de los conductores hombres no tiene licencia profesional y el 99% de las mujeres o más no tiene licencia profesional. Entonces, si insisten con eso, ¿qué van a hacer? Van a agarrar conductores del Transantiago, pues entonces vaya a afectar al transporte público de Santiago y de regiones, sumando a personas que sí tienen licencia para que sigan trabajando en Uber, porque como va a ser más caro, va a ser mucho más atractivo, entonces va a perjudicar no solo a los usuarios de Uber, sino también va a perjudicar a la industria de los buses. Básicamente, si el reglamento se aprueba tal como está, esto va a beneficiar a nada más y nada menos que a la elite regio. Bueno, Luis, muchas gracias por tu tiempo para conversar de este importantísimo tema. Yo me despido. Muchas gracias por ser parte de esta conversación. Nos vemos.